Lo que vamos a hacer es que, a diferencia de la experiencia anterior en donde se hizo las validaciones en un método, ahora se le va a delegar la responsabilidad a las clases que hagan sus propias validaciones, que no ingresen datos que no cumplan una regla de negocio, que en este caso las reglas de negocio son las siguientes: son que el nombre y el apellido no puedan estar vacíos, la fecha de nacimiento no puede ser mayor o igual a la fecha actual, y la estatura debe ser mayor a 0 o menor o igual a 3. Entonces seguiremos el paso a paso y modificaremos la clase persona para poder realizar esto. Ahora, este tipo de property que retornaba y asignaba los nombres, ahora no tiene sentido. Lo que va a tener sentido es que uno genere primero un campo y después de que valide, ingrese esa cosa al campo. Esta property está actuando como campo y propiedad a la vez, ¿ya? Entonces, eso tenemos que modificar. Vamos a primero aquí crear un private string _nombres, que es en nuestro campo, como también todos los que van a necesitar validación. ¿Cuál otro necesitaba? Era los apellidos. También íbamos a validar la fecha. La fecha de nacimiento no puede ser mayor a la actual, que eso es algo obvio, no podemos predecir el futuro de los que van a nacer, ¿ya? Entonces aquí datetime fecha de nacimiento. Y también necesitamos crear el campo que sería float _estatura. Recuerden que esta forma de colocar un guión bajo viene de un vestigio de la desarrollador.net 5 estrellas, una certificación que hubo en el año 2003 al 2005, ¿ya? Y entonces, ahora que tenemos estos campos para poder hacer las validaciones, entonces vamos a tener que extender nuestro property y dejarle las validaciones aquí. ¿Cómo se extiende? Vamos a hacer acá, vamos a apretar enter, tenemos el get, y en vez de que tenga punto y coma, vamos a colocar llaves. Entonces ahora nuestro get necesita de un return. Entonces vamos a colocar, como no hay algún tratamiento especial de la salida de los nombres, como podría ser que los nombres salgan todos con mayúscula o que salgan todos con minúscula, ustedes pueden cambiar el campo a voluntad. Aquí nosotros vamos a decir que el string tal cual como está, es tal cual como va a salir. Eso es que uno coloque return _nombres. Bien. Ahora, esto mismo hay que hacerlo para el set. Para poder cambiar un campo hay que validar. Entonces aquí colocamos if. Y esto es maravilloso de .NET, que tiene unas funciones muy, muy bonitas, donde uno puede hacer esto que se llama is null or empty. ¿De quién? Del valor que viene entrando, que sería value.trim. Con eso, ¿qué se está validando? Que si el valor que viene entrando es nulo o vacío. ¿Bien? En el caso que ocurra eso, entonces estamos ante un problema. No podemos permitir que alguien ingrese algo así. Entonces colocamos throw new, y en especial hay un exception específico para poder hacer esto. Argument exception, dentro de la línea de herencia, hereda de exception, ¿ya? Este es el que se ocupa, argument exception, y decimos que el nombre no puede estar vacío. Bien. Ahora, en caso contrario, colocamos else tab y tenemos entonces que podemos ingresar este nombre porque fue validado. Nombres igual a vale. Bien. Entonces, de esta misma forma hay que hacer esto en los apellidos. Entonces, pescamos esta misma property, nos vamos más abajo en apellidos y extendemos. Ya, entonces ahora vamos a colocar el tema de el exception a los apellidos. Entonces, de la misma manera se extiende. Se coloca el get, se colocan las llaves del get, se colocan las llaves del set, y como el get no vamos a hacer ningún tratamiento, entonces hacemos un return del campo que creamos recientemente, que sería apellidos. Luego hacemos un set en donde validamos y decimos que string.is null or empty. ¿De quién? del valor que viene entrando, que sería value.trim, para sacarle los espacios de izquierda y derecha,
Y con esto que está acá decimos que si ocurre este caso en donde el string viene vacío o nulo, entonces arrojamos un exception, que es un throw new argument exception, y decimos que los apellidos no pueden estar vacíos. Bien. Y en el caso contrario, else tab, entonces decimos que apellidos es igual a val. Esa es la validación que tienen de apellidos. Ahora, esto que está acá es exactamente lo mismo que está en nombre. La validación es la misma. Pero aquí hay que tener un especial cuidado. Cuando uno trabaja las fechas, lo bueno que uno tiene en .NET es que las puede comparar. Y las puede comparar como si fueran igualdades matemáticas. Uno le dice una fecha es menor que otra y simplemente coloca el menor. Porque internamente la fecha uno lo que hace es comparar lo que son la unidad mínima de la fecha, que puede ser un segundo, un día, se compara por debajo numéricamente. Pero para nosotros las fechas son algo que tiene más componentes, ¿ya? Entonces acá en la parte de datetime, de fecha de nacimiento, vamos a hacer el mismo cuento, solamente que aquí la validación es distinta. La fecha de nacimiento no puede ser mayor que la actual. En términos de lo que vamos a retornar es lo mismo, return _ fecha de nacimiento. Pero aquí es donde empieza el cuento. Para validar la fecha de nacimiento es necesario decir que la fecha que yo estoy recibiendo es una fecha. Hay que asumir eso, ¿ya? Entonces yo aquí, el value es una fecha. Bien. Ahora, lo que quiero decir es que si es mayor a la fecha actual, entonces arrojo una excepción. Se coloca tal cual, mayor. ¿Quién es la fecha actual? Aquí se llama datetime.now. La fecha que estamos recibiendo es value. Esa es la que recibimos. Y sabemos que es una fecha porque la declaramos acá, en la property. El property no recibe cosas distintas. De hecho, eso es un error de compilación, ¿ya? Entonces nosotros ya entendemos que la naturaleza de este value es un datetime, al igual que la naturaleza de este return es un datetime, ¿ya? Entonces, en ese caso, en donde la fecha es mayor, decimos throw new argument exception y decimos que la fecha de nacimiento no puede ser mayor a la actual. Y en caso contrario, ya dado que es la única validación, entonces se pasa a la fecha de nacimiento ese value, que sería que pasó la validación. Prácticamente lo mismo, pero con una inecuación. La estatura tiene que ser mayor a 0 y ¿inecuación? No, es que una desigualdad. Una desigualdad, ¿qué le llaman? Yo soy, se me pone lo matemático de repente. No. En las properties ya asume que es un ámbito donde todas las cosas son conocidas, ¿ya? Aquí decimos lo siguiente: if, podemos colocarlo de dos formas. Yo prefiero que lo coloquen de manera positiva, ¿ya? Se puede colocar de manera negativa o positiva. Y prefiero positivo. Que lleguen y digan qué es el caso válido. El caso válido en este caso, ¿cuál sería? El caso válido es, dice que tiene que ser mayor o igual a mayor a 0, no es mayor o igual, mayor a 0 y menor o igual a 3. Ya entonces lo colocan tal cual. Aquí se coloca if value mayor o igual a 0, bien, mayor a 0, y value menor o igual a 3, ¿sí? En ese caso, ¿qué ocurre? Ese es el caso que está bien. Entonces aquí uno hace
guión bajo estatura es igual a malo. Ahora en el caso contrario, else, ¿qué sería? Ahí está mal. Throw new argument exception. La estatura debe ser mayor a 0 y menor o igual a 3. Bien. Pueden hacerlo con acá colocando menor o igual a 0 o mayor que 3. Pero yo prefiero que lo hagan de una manera positiva porque así disminuye la tasa de errores. Porque están transcribiendo lo mismo que escuchan o lo mismo que observan, ¿ya? Y de esa manera se equivocan menos en cosas como esta. Aquí probablemente, si es que alguien le apretó ejecutar, tenga un problema, porque esto que está acá es el problema. Cuando están inicializando los campos y uno tiene validaciones, debe colocar el campo en vez de la propiedad. Porque significa que en el momento que crean un objeto de tipo persona, lo crean con empty. Significa que llega la validación y se cae al tiro. Entonces, aquí es importante que esto ya no sea con un property, sino que sea con el campo. Entonces se coloca guión bajo nombres. Al igual que acá el apellidos. Guión bajo apellidos. La fecha de nacimiento, lo mismo. Guión bajo fecha de nacimiento y estatura, guión bajo estatura. Y esto que está acá le da los valores iniciales a los campos. Claro, y ahí, esos son estos campos que están acá, le dan el estado inicial al objeto. Pero posterior a eso puede ser de que con las cajas de texto se vayan a llenar estas cosas de ese objeto y ahí se valida. Pero en el momento en que se crea el objeto no se valida. ¿Ya? Entonces, por eso se cae si es que le apretaron ejecutar. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, de esas modificaciones, entonces ahora podemos ir a modificar el WPF, que es la ventanita que tenía todo este cuento. ¿Ya? Entonces, vamos a las soluciones y nos vamos a ir al registro personas WPF y nos vamos a la ventana. En esta ventana, antes de llegar y poblar los datos, uno hacía una validación que la hacía en un método. Ahora esa validación de métodos no es necesaria. Voy a apretar clic acá en agregar y voy a ir al botón. El botón agregar clic, ¿qué tenía? Validar datos. ¿Se fijan? Y ese validar datos ya no es necesario. Porque el que valida las cosas va a ser la propia persona en el momento en que se poble la instancia. Cada vez que le agreguen un campo más, él va a validar cada campo con sus propias reglas de negocio. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué se quita? Yo voy a colocar aquí comentado y esto comentado. Eso que está ahí es el cambio. No ocupo esa validación, sino que simplemente se crea la persona, se pobla la instancia y ahí se valida. ¿Ya? No, ya no se ocupa. Deprecated. Entonces, esta misma acción sería así y no habría problema, pero requiere de algo más. Porque esto que está ocurriendo acá está arrojando excepciones. ¿Bien? Entonces, yo diría que todo este código está deprecated. Lo voy a hacer más abajo para colocar el cuento. Aquí colocamos try, tap, y tenemos un try catch exception. Bien. Ahora, lo que vamos a recibir no es un exception. Vamos a recibir un argument exception que le vamos a llamar AE. Bien.
Y todos los mensajes que envían las validaciones son mensajes que vienen desde el constructor de ArgumentException. Y el constructor de ArgumentException lo que hace es llenar una propiedad de un exception que se llama message. ¿Ya? Entonces aquí podemos mostrar en pantalla esa propiedad. Sería messagebox.show ae.message. Bien. ae.message. Y ahí pueden colocar también los botones, validaciones. Yo puse un mensaje estándar, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que va a hacer entonces aquí es que dentro del try nosotros tenemos que hacer estas mismas cosas, que serían todo esto que está acá, que lo comenté, lo vamos a dejar abajito y le vamos a sacar el comentario. Bien. Me faltó un mensajito arriba, en todo caso. Sí, para que quede con los comentarios. Sí. Esto mismo que está acá hay que hacerlo para el modificar. Entonces vamos a la ventana y le apretamos clic en modificar. Y ahora este modificar en esta parte en particular, que en el validar datos, ya no existe. Ya que sabemos que esto no lo vamos a ocupar, entonces cambiémoslo. Yo voy a colocar aquí try y más abajo catch ArgumentException AE. Este es el modificar. ¿Se fijan? Cambié el validar por try catch. Y luego messagebox.show ae.message. Bien. Y tenemos ahí el try catch de esto. Y adicionalmente agregamos el catch que es de error inesperado, que sería catch exception x y colocamos messagebox.show error inesperado. Bien. Y en el momento en que salgan errores inesperados, es bueno tener ahí un logger. El .NET, ¿qué logger tiene? Tiene el visor de eventos. Por eso es que yo les decía que la mayoría de los programas cuando se caen, no van a revisar el visor de eventos, los programadores en general. Tú lo ves el visor de eventos. Ya, porque eso no es una cultura que tienen los programadores.net. Los programadores.net, claro, es que eso es como el soporte ve la mantención de los software, entonces tiene que saber de aplicaciones y visores. Claro. Bueno, yo sé, esa pega también yo la aprendí en la parte de mantención. ¿Cachai? ¿Qué cosa? Sí, pues este es del registro, es una cosa distinta. Ya, en ese momento en que nosotros ya tenemos esta parte armada, que sería con el try catch, entonces tenemos la capacidad tanto en el agregar como en modificar de validar con excepciones. ¿Ya? O sea, aquí podríamos probar. Si apretan play, mira, lo voy a apretar ahí. Agregar, dice no puede el nombre estar vacío. Modificar, no hay un registro seleccionado. Ah, porque no tengo ninguno agregado. Lo hago acá, agregar, y dice los apellidos no pueden estar vacíos. Agregar, los apellidos no pueden estar vacíos. Nuevo, agregar, error inesperado. Aquí está, miren, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué hay un error inesperado? No. Mira, la fecha la voy a hacer el error de la fecha. Voy a colocar aquí el 8. Agregar. La fecha de nacimiento no puede ser mayor a la actual. Ese es el error de la fecha. En cambio acá,
tenemos, voy a colocar 4 y le pongo agregar y dice error inesperado. Tan, tan. ¿Por qué? Porque este valor que está acá está vacío y no es una validación que esté controlada. Por eso es que es importante ir colocando estos dos caches, porque ahí yo me doy cuenta de mi calidad del software. ¿Ya? Entonces, una cosa es hacer el software y otra cosa es que tu software tenga calidad. ¿Y la calidad qué lo da? Lo da el control de excepciones. Que eso no es algo que lo vean mucho, pero que se debe hacer, porque los softwares se caen porque no están definidas las reglas en las cuales se están validando. Sí, pero el que te cubre todo es el exception. Si te fijaste dice error inesperado. El usuario no se enteró por qué se cayó, de hecho ni se cayó. ¿Se fijaron? El software siguió andando, siguió operativo, pero solamente con un error inesperado. Ahora, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que cuando sale ese error inesperado, después vienen personas de soporte a ver qué ocurrió con eso. ¿Por qué no hay continuidad en el software? Y eso genera mantención evolutiva, perdón, mantención correctiva. ¿Ya? Que es algo que está dentro de la ingeniería de software. ¿Ya? Claro. Entonces, les dejo ahí un rato el código. Para cambiar este problema de la estatura, entonces hay que colocar acá un else if. ¿Ya? Colocamos un else if. Pero este else if, ojo, este valor se está asumiendo como es un valor, ¿no es cierto? Entonces, este debería ser el else if. Porque el problema es algo que es un valor nulo. ¿Ya? Entonces podríamos nosotros, antes de que entre a todo este cuento, ir a validar que eso sí es nulo. ¿Ya? O podríamos hacer acá un else if con el nulo. Esas son las dos formas. Validar antes con null o else if con null. ¿Ya? Entonces, coloquemos el siguiente. Vamos a colocar acá. Voy a colocar este como else if. Y acá voy a colocar un if. ¿Bien? ¿Ah? Y acá voy a decir, si value igual null, si es nulo, entonces vamos a decir que throw new argument exception, la estatura no puede estar vacía. Entonces, independiente que la estatura tenga un valor numérico y se tenga que validar numéricamente, puede ocurrir que el campo que uno le entregue venga vacío y eso genere un null. ¿Ya? Y aquí uno valida ese caso. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó? Play. Agregar. Colocamos algo. Agregar. Colocamos algo y error inesperado. ¿Qué pasó? ¿No lo pescó? ¿Por qué? Dice, el resultado de la expresión siempre es false, dado que un valor tipo float nunca es igual a null de tipo float. Traductor le dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, que cuando uno está trabajando sobre este tipo de valores que son de tipo float, es necesario lo que aprendimos al comienzo. Por más que tratemos de validar algo que esté dentro de una property, este valor para una property es algo conocido. Entonces el problema no está dentro de la property. Uno no puede validarlo desde allí, aunque uno quiera colocar algo null. ¿Dónde tiene que ocurrir esto? Miren. Voy a borrar esto que está acá. Pero sean flexibles al cambio. Por Dios, ¿cómo tanto? Ya, entonces, estábamos así. ¿Bien? Esto que está acá.
Porque nosotros... Porque hay que probar que eso no funciona. Hay que probar que eso no funciona. La lógica sería ir a agregar ahí elementos de validación. ¿Ya? Y el problema es otro. ¿Cuál es el problema en particular? Es que no puede transformar algo a float. Pero dice la expresión siempre es falsa porque viene de un float. Y eso es porque el float para la propiedad es algo conocido. Va a ser un número. Pero el problema es que acá no debió llegar algo que no fuera número. ¿Ya? Entonces aquí es donde se cae, es en el momento en donde se va a agregar el cuento, que eso es el poblar instancia, esta de acá, que está más abajito, validar datos, poblar instancia. Aquí el problema. Porque aquí yo le paso float parse y se lo estoy pasando a estatura. El que se está cayendo es este. ¿Bien? Ese se está cayendo. Y no tenemos cómo validarlo en estatura. ¿Ven? Porque se cae antes de que lleguemos. Genera un null. Y hace un error inesperado. ¿Bien? Entonces aquí falta colocar if float punto try parse. ¿Bien? De txt estatura out estatura, y falta crear una variable de eso, float estatura igual 0. Si puedes hacer esa transformación, entonces pasa eso a estatura. Y esa es una transformación explícita. Este cierra ahí, estaba bien ahí. Estatura. Bien. Entonces aquí, out, estatura, try parse y eso otro. ¿Qué me está alegando? Punto text. Ahí está. Entonces, si pudiste transformar esto, entonces no tienes para qué hacer un float parse. Tienes que simplemente pasar estatura. En el caso contrario, entonces ahí tienes un problema. Tenemos que colocar messagebox.show y decimos que el camp, la estatura, no puede estar vacía. La estatura no puede estar vacía. Aquí, claro, lo que está haciendo está avisando nomás. Pero no está invalidando la acción. ¿Quién es el encargado de invalidar acciones? No, ¿qué acción tuya tú dices, sabes qué? Esto está malo. ¿Cómo uno en la clase uno le dice está malo? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la herramienta? Con exception. Ese es el cuento. Entonces, esto que está acá, en términos de lo que tiene que hacer es una redundancia. Lo que debería existir acá es un throw new argument exception de esto. Y ahí estamos utilizando el mismo canal en el cual se reciben los problemas. Estoy declarando, en el momento en donde tenga el problema, le estoy diciendo, arrójame una exception, es algo invalidante para seguir. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les coloco todos estos cambios? Porque es importante que entiendan de que la forma en donde se detiene el código, se detiene la acción, es por el hecho mismo de hacer un throw new argument exception. Eso detiene la ejecución. No es que detenga la ejecución un mensaje. Generalmente cuando yo estoy enseñando esta parte, llegan y me llenan el programa de puro message box show.
Y creen que esa es la forma en que se detiene el programa. Y no es la forma. La forma en que lo detiene es el Throw New Argument Exception. El Mexbox Show solamente es para mostrar el mensaje de error. Y el que lo está capturando ahí es el try catch. Y ese hace que la acción no siga, que no se pueda llenar. ¿Ya? Y ahí puse todos los casos que son los posibles de este cuento. ¿Ya? Ahora, con esto que está aquí, entonces, tendríamos la ventana consistente con el problema. Ahora ponemos a agregar y dice la estatura no puede estar vacía. Y si colocamos alguna estatura, entonces registra la persona. Y ahí ya tienen la validación.